Así de simple. En las capas de psicologías y literarias de esta obra, es momento de callar el análisis y dejar que hable el texto, porque hay verdades que no se comprende solo desde la razón, sino desde la voz, el ritmo y el silencio entre las palabras. Lo que van a escuchar ahora no es un discurso, es un espejo. No es una acusación directa, es una ironía que camina sola. Le invitamos a escuchar con atención, a dejar que cada imagen haga su trabajo y a permitir que este monólogo dialogue con su conciencia. Con ustedes, la declamación del monólogo La corrupción de Antonio Eduardo Fernández. La corrupción, monólogo. Cuánto impecable vemos a diario en los medios de comunicación, la televisión tradicional, la radio y las redes sociales. Una catedral de políticos, empresarios, funcionarios, la oposición y personalidades de influencia con gran vocación filantrópica. Eso está bien. Nosotros, el pueblo, necesitamos de esos intachables mecenas, inspirados por una ética o un profundo sentido de conexión humana. Su generosidad es asombrosa. Podemos asociarla con aquellos íntegros altruistas universales. Un parecido con esta magna figura no es casualidad. Alfred Nobel, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcuta y nuestra espina dorsal, referente de la pulcritud y la moral de toda la nación dominicana, Juan Pablo Duarte. Cuánto ejemplo de honestidad, integridad, decencia, virtud, rectitud, probidad y conciencia. Aquí brilla la deontología. Vivimos bajo un paraguas donde no hay espacio para las tempestades. Vivimos dentro de un
cerca donde las inundaciones le temen al arcoíris. Vivimos en una media isla donde sus apóstoles no niegan ni traicionan a Jesús. Y sobre todo, vivimos en 47.442 kilómetros, donde las 7 plagas de Egipto han sido desviadas a compartir con las raíces de los árboles. Y a ustedes, hienas, osos, tigres de bengalas, tiburones, ya su mordedura está descalcificada. Es cosa del pasado. Ustedes saben que en los ministerios los presupuestos son los púlpitos de la transparencia. El mismo sudario de Turín. ¡Qué gran suerte tenemos contar con un Congreso inmaculado, comparado con el blanco liveo de la cruz en nuestra bandera, en armonía con el azul y el rojo, y ese escudo con su Biblia que también nos representa! Aquí el malintencionado quiere sonido hablando de escándalos, sobornos, malversación, prevaricación, testaferro y de supuestas bocinas del periodismo disque pagadas. Y esas calumnias y esas difamaciones no podemos aceptar jugar con la honorabilidad de estos grandes profesionales. Tienen familias y sus riquezas son el resultado de su trabajo apegado a las leyes. Nosotros te conocemos de putrefacción, corruptela, deshonestidad y perversión. Copiamos del Salvador. Bukele aplaude a nuestra nación. La cigua palmera y la flor de Valladolid le hablan al mundo entre colorido y melodía de nuestra luminosidad. Hasta los perros y gatos maullan, forman parte del bienestar social. Muy conforme está nuestra gente. Nos toca una moña de este crecimiento económico ascendente que tiene nuestro país desde el 96. Y cada día más ese paseo es más equitativo. No hay bandidos banqueros bañándose en balnearios que mancillen la bandera, porque truena el Ministerio Público solo por rumores. Justicia para todos, justicia real y efectiva, justicia que emana de una fuente divina, justicia ejemplo para el universo. Nuestros políticos no necesitan soníferos, hipnóticos ni barbitúricos de la industria farmacéutica para aliviar el peso pesado de las campañas. No necesitan de ofrendas ni caridades de aquellos beatificados por sus buenas acciones, los que regalan 500 pesos y un picapollo cada 4 años. El panorama digno que vivimos hoy era la insolencia de hace 30 años. Ya no votarán más por políticos insanos el pueblo. Miles y miles de años pasarán y eso aquí no sucederá más. La luz roja está activa, el ámbar se ríe de la luz verde y le dice, ya no hay esperanza, el semáforo ha cambiado. Todo alcanza mientras se siga este patrón de igualdad, donde los niños, los ancianos, las madres solteras, los minusválidos y los desempleados tengan aseguradas las escuelas, las maternidades, los hospitales y el trabajo, todos protegidos por nuestro seguro estatal.
Nuestra calidad de vida es inmejorable. Oh mundo, una vez que tú nos criticaste, hoy limpia nuestra imagen. Todos sabemos que cuando se agrietan los poros de las paredes, la pintura se descacara. Eso no se da aquí. Y sabemos que hay dirigentes malos, ambiciosos, sin principios y simuladores, pero están en el ven equivocado. Tocando esta partitura están equivocados, porque este terreno no está abonado para la corrupción. Para comprender la verdadera fuerza de este monólogo, es necesario ir más allá de lo que se dice y observar por qué se dice así. La psicología nos permite leer los silencios, las exageraciones, los símbolos y las insistencias. Nos permite entender que este texto no habla solo de corrupción política, sino de mecanismos mentales profundamente humanos. Pasemos entonces a mirar la corrupción desde una perspectiva psicológica. Análisis psicológico de la obra. A. La negación como defensa colectiva. El monólogo está atravesando por un mecanismo psicológico central, la negación. Se afirma reiteradamente que no existe corrupción, que todo es pulcro, ético, inmaculado. Esta insistencia revela lo contrario. Cuando una idea necesita repetirse, tanto es porque intenta reprimir una verdad incómoda. Desde Freud, la negación es una forma de aceptar algo mientras se afirma que no existe. Aquí la sociedad dice, no hay corrupción, mientras la enumera con precisión quirúrgica. B. Idealización del poder. Los políticos, empresarios y figuras públicas son elevados a la categoría de santos, apóstoles, mecenas universales. Este fenómeno responde a un proceso psicológico de idealización típico de sociedades que necesitan creer en figuras salvadoras para no enfrentar su propia vulnerabilidad. Idealizar al poder es una forma de delegar la responsabilidad moral. Si ellos son puros, nosotros podemos dormir tranquilos. C. Sarcasmo como síntoma de rabia contenida. El entorno aparentemente celebratorio es, en realidad, un sarcasmo sostenido. Desde la psicología emocional, el sarcasmo prolongado suele aparecer cuando la rabia no puede expresarse de manera directa, sin consecuencias. El monólogo se ríe, pero esa risa es tensa, amarga, defensiva. Es la risa de quien sabe demasiado. D. Disonancia cognitiva. El texto exhibe una contradicción constante entre discurso y realidad. Esto genera lo que la psicología llama disonancia cognitiva, la necesidad de justificar lo injustificable para mantener una imagen coherente del mundo. Por eso el discurso se vuelve grandilocuente, religioso, patriótico. Cuando la realidad no encaja, el lenguaje se infla. Toda esta profundidad psicológica no sería posible sin una arquitectura literaria precisa. Cada imagen, cada metáfora y cada exageración cumple una función emocional y cognitiva. Veamos ahora los recursos literarios
que sostienen este monólogo y potencian su impacto. Recursos literarios de la corrupción. Ironía estructural. Todo el texto se construye diciendo lo contrario de lo que se quiere denunciar. Es una ironía sostenida, no puntual. Hipérbole. La exageración extrema. Arca, Edén, plagas desviadas, pureza absoluta. Revela el absurdo del discurso oficial. Metáfora religiosa. El uso constante de símbolos bíblicos. Arca, apóstoles, Jesús, Edén. Señala cómo el poder se reviste de moral sagrada. Animalización. Hienas, tiburones, tigres. Metáforas del instinto depredador del poder aparentemente domesticado. Símbolos patrios. Bandera, escudo, Biblia. Recursos que evidencian cómo el nacionalismo puede ser instrumentado para silenciar críticas. Anáforas y enumeración. Listas largas que saturan el discurso, imitando la propaganda y el discurso político. Ironía dramática sostenida, no solo retórica. El hablante sabe que miente, el lector sabe que miente. Esto crea una ironía dramática triple, donde nadie es ingenuo, pero todos participan del juego. No es sarcasmo ligero, es teatro de la estimulación. Parodia del discurso oficial y mediático. El texto imita la cadencia, el tono y el vocabulario del discurso institucional. Declaraciones gubernamentales, notas de prensa, editoriales responsables, comunicados de imagen país. Esto lo convierte en una parodia estilística, no solo temática. Recurso. Mímesis crítica del discurso de poder. Metáfora arquitectónica del Estado. Catedral, arca, púlpitos, paraguas, media isla. El país aparece como estructura cerrada, protegida, sagrada. Psicológicamente es la metáfora del sistema blindado, donde nada entra y nada sale. Saturación temática como estrategia estética. Listas largas de virtudes, figuras, instituciones y garantías. No buscan claridad, buscan agotamiento. Es una técnica de asfixia verbal que reproduce cómo el exceso de discurso tapa la verdad. Antífrasis. Decir todo lo contrario de lo que se quiere significar, pero con intención moral. Ejemplo constante. Contar con un Congreso inmaculado. La antífrasis aquí es estética, no humorística. Intertextualidad simbólica. No solo se mencionan figuras históricas, se instrumentalizan simbólicamente. Nobel, mérito moral comprado. King, justicia descontextualizada. Teresa, caridad performativa. Duarte, nacionalismo como coartada. Recurso, intelectualidad ideológica. Vestuario político. Hienas, osos, tigres, tiburones. No son insultos, son arquetipos conductuales. Remiten al instinto depredador oculto tras el traje.
Recurso clásico desde Soto hasta Ower. Metáfora cromática patriótica. Blanco, azul, rojo. El texto usa los colores nacionales como símbolos morales, mezclando pureza, sangre y autoridad. Recurso, sinestesia, símbolo nacional. Eufemismo satírico. Regalan 500 pesos y un picapollo cada 4 años. El lenguaje cotidiano irrumpe como bofetada semántica dentro del discurso solemne. Contraste entre lo elevado y lo vulgar. Prosopopeya nacional. La cigua palmera, la flor de Rayaíbe, perros y gatos. La nación habla, canta, maulla. Recurso de humanización irónica del país para ocultar al humano real. Metáfora del semáforo. Alegoría moral. Rojo, ámbar, verde. No es tránsito, es ética social. El semáforo representa la moral suspendida, el colapso del juicio. Alegoría moderna, urbana, potente. Paradoja ética, justicia divina, ejemplo para el universo. Lo absoluto se vuelve sospechoso. Cuanto más perfecta se proclama la justicia, más frágil parece. Circularidad discursiva. El texto empieza y termina afirmando la inexistencia de la corrupción. Esto crea un círculo vicioso como el pensamiento negador obsesivo. Recurso psicológico. Traslado estructural contextual. Tono litúrgico invertido. El texto suena a homilía, pero predica el vacío. Sermón sin Dios, o con un Dios instrumentalizado. Alegoría nacional total. El país entero es un personaje. No hay individuos, hay sistemas. Esto convierte el monólogo en una alegoría política integral. Conclusión crítica sobre los recursos. La corrupción no es solo un texto con recursos, es un dispositivo retórico completo, donde la forma reproduce el engaño, el exceso revela la mentira, la ironía sustituye al grito. Pocas obras logran que la técnica sea parte de la denuncia. Después de recorrer sus capas psicológicas y literarias, queda claro que este monólogo no busca consolar, busca despertar, y toda obra que incomoda, que ironiza y que revela mecanismos ocultos merecen una reflexión final. La corrupción es una obra poderosa porque no señala con el dedo, coloca un espejo, no acusa a individuos sino discursos, no grita pero socava. Desde la psicología, el texto evidencia cómo una sociedad puede convivir con la corrupción sin nombrarla, mediante la negación, la idealización y la fe ciega en símbolos. Desde la literatura demuestra que el sarcasmo puede ser más devastador que la denuncia directa. Este monólogo no surge en el vacío, dialoga con una tradición crítica profunda que ha utilizado la ironía y la sátira como herramientas de conciencia social.
autores y tradiciones con lo que dialoga esta obra. George Orwell, por el uso del lenguaje como instrumento de manipulación. Jonathan Swift, por la sátira extrema como denuncia moral. Mario Vargas Llosa, ensayístico, por la reflexión sobre poder y corrupción. Eduardo Galeano, por la crítica poética al discurso oficial. Bertolt Brecht, por el distanciamiento irónico que obliga a pensar. Llegado a este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la corrupción es una buena obra? Porque subestima al lector, porque confía en su inteligencia, porque utiliza la belleza del lenguaje para revelar lo feo, porque incomoda sin perder elegancia y porque entiende que la corrupción no solo es un acto, sino una estructura mental y social. Si este análisis te aportó reflexión, pensamiento crítico y nuevas miradas, te invito a suscribirte al canal, darle like a este contenido, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas se asumen al diálogo. Soy Yulisa Abreu Polanco y estoy con mis hijos, Kendi Milagros y Anthony Gabriel, y esto fue un análisis desde la psicología y la literatura. El monólogo La corrupción es autoría de Anthony Eduardo Fernández, escritor dominicano. Gracias, con Dios mediante, hasta la próxima.